Doctor Thiele, ¿cómo le va? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, un día muy especial el de hoy, ¿verdad? Hoy es el día que se fijó con la fecha de la concientización acerca del cáncer de colon. Como la mayor parte de la gente sabe, esto se da porque es una de las patologías que más se ven en la práctica médica, no solamente del especialista, tanto del gastroenterólogo, del cirujano, sino también como en el clínico, que es la primera línea de atención de los pacientes. Y bueno, esta fecha se fijó como para concientizar y que la gente tome los recaudos y se puedan hacer los estudios correspondientes para detectar y prevenir el cáncer de colon, porque es una enfermedad prevenible. El mismo se desarrolla principalmente a partir de la quinta década de la vida, y con un pico entre los 60 y los 70 años. Y bueno, se hace un estudio previo que el que más se usa es un análisis en materia fecal, que es la sangre oculta en materia fecal, el cual se detecta si el paciente tiene una pérdida o no de sangre, la cual a veces no se objetiva, no se ve a simple vista, y por medio de este análisis se puede detectar si hay una pequeña pérdida. Y a partir de ahí se efectúan los otros estudios que se hacen a continuación. Que el estudio madre de esto es la colonoscopía o videocolonoscopía, que es una práctica que se realiza en el hospital, y nosotros la realizamos hace ya unos tantos años, que se hace bajo una sedación, el paciente es sedado para no sentir molestias o dolor, porque es un estudio que dura promedio unos 30 minutos y en el cual se ingresa un equipo que tiene aproximadamente 1,20 m a 1,40 m de longitud para ver toda la extensión del colon. El mismo, como decía, dura un periodo de 30 a 40 minutos y se puede hacer diagnóstico y tratamiento a la vez, porque si hay lesiones que son los pólipos, que son los que preceden o anteceden a la formación de los tumores, se pueden extraer con un equipamiento especial que el hospital lo cuenta, y se pueden hacer esas prácticas. Los pacientes para hacerse el estudio tienen que hacerse una serie de análisis previos y electro para saber en qué condiciones están, para hacerle la sedación anestésica. Y bueno, se hace el estudio, se determina si el paciente tiene alguna lesión, algo, y después eso se manda a analizar al patólogo. Eso en el caso que se extraigan pólipos o ya se vea una lesión de un cáncer de colon. Doctor, ¿por algún motivo en especial se puso este día como el Día de la Prevención del Cáncer de Colon? Y porque se conmemora, porque precisamente la Organización Mundial de la Salud instauró ese día para concientizar y que sea una fecha a partir de la cual todos los años se hagan campañas para que la gente tenga sabido y acercarse a los centros de salud para hacerse screening o tamizaje, que se le llama, que en principio, como te decía, es un análisis de sangre oculta en materia fecal, que por suerte acá se está pidiendo mucho, los clínicos lo piden de rutina, y bueno, a partir de ahí se generan y se hacen estudios. Hay gente que directamente se hace los estudios sin hacerse la sangre oculta porque está dentro del rango de la edad. A partir de los 50 años ya es de rigor, diría, es como el control prostático o la mujer los controles ginecológicos, se deben hacer de rutina. Esto se hace en pacientes que no tienen antecedentes familiares, se debe hacer cada 5 años el control de la videocolonoscopía. ¿Y quienes tengan? Y quienes tengan se deben hacer cada 3 años. Y si tienen esos pacientes que tienen antecedentes familiares, tienen pólipos, depende de la variedad del pólipo, es cuando se hace el screening, el control, digamos, de la patología. Tengamos en cuenta que es la segunda causa
de cáncer en el país, después del cáncer de mama en la mujer y el cáncer de pulmón en el hombre. O sea que es ampliamente extendido, se ven aproximadamente alrededor de 20.000 casos al año en el país, y que lo que quiero que quede claro el mensaje es que la gente, cuando se hace el control y el chequeo y se detecta en forma precoz, tiene una alta sobrevida, tiene alrededor de un 90% de sobrevida a 5 y 10 años, o sea que es una patología que es manejable y se puede hacer prevención tranquilamente. Doctor, las personas de edad inferior a la que nos dijo de 50 para arriba, ¿hay algún síntoma que se siente en el cuerpo como para pensar que puede ser esto? Mira, los síntomas pueden ser muy variados y confundirse con otras patologías, pero el síntoma madre es ver sangrado. Todos los sangrados deben estudiarse. Lo otro es que el paciente cambie la forma de evacuar, que tenga alteraciones, que de repente tenga diarreas a repetición o cuadros de constipación que se vayan incrementando a lo largo del tiempo. Y bueno, y otros síntomas como pérdida de apetito, ya pérdida de peso, pero ya eso es cuando tienen una enfermedad avanzada de la lesión. En principio puede ser una pequeña pérdida de sangre, que es un signo de alarma y que debe ser estudiado. Sobre todo a esa edad, ¿no? Y los pacientes que tienen menos de 50 años, tienen antecedentes familiares, deberían hacerse el control ya a partir de los 40 años, o sea, se adelantan 10 años antes los controles. No quiere decir que lo vayan a tener, pero bueno, porque mayormente son casos que surgen esporádicamente, no tienen relación familiar. Alrededor de un 10-15% sí tienen relación familiar, pero la mayoría no lo tiene. Pero bueno, los controles hay que hacérselo a partir de la quinta década de la vida, en forma rutinaria, y en aquellos que tienen antecedentes familiares 10 años antes. ¿Todo se hace aquí en el hospital? Sí, se hace todo acá. Por suerte acá está el equipamiento adecuado para realizarse. ¿Han venido gente de otras ciudades a realizarse, doctor? Sí, nosotros tenemos un centro de endoscopías que viene gente de alrededor, recibimos pacientes de Arrecifes, de San Antonio de Areco, vienen de Carmen de Areco, San Andrés de Giles. Tenemos mucha variedad de lugareños que vienen a hacerse acá, y todos están muy conformes con la atención del hospital, de todo el personal, desde el ingreso al hospital en la parte administrativa como la enfermería, todos te hacen referencia a la calidad de atención que tienen. Siempre hablamos con la doctora Piquer de la limpieza, ella dice que limpian sobre lo limpio muchas veces, ¿no? Porque... Y sí, pero realmente es algo que se nota y es para destacar. Volviendo al tema que nos trajo a la nota, doctora, el cáncer de colon, al no ser una enfermedad que es muy simple, por ejemplo, la fiebre sabemos que es de alta temperatura, pero al ser algo difícil de detectar, es fácil la prevención, es decir, se invita a que la persona mayor de 50 años se acerque, aunque no sienta nada mal en su cuerpo. Y lo recomendable es que se acerquen, porque ya te digo, el pico de la enfermedad se da entre la sexta y séptima década de la vida, entre los 60 y los 70 años de edad. Por eso es recomendable que el paciente no espere a tener síntomas, que se hagan los controles como se debe hacer los controles, el hombre el control prostático, la mujer los controles ginecológicos, porque siempre la detección precoz de todas las patologías tienen mucha chance de curarse y de atenderse bien a tiempo. Si no, ya es más riesgoso y entonces tenemos menos herramientas desde el punto de vista médico para ofrecerle al paciente. Claro, como cualquier otra enfermedad, ¿verdad? Sí, verdad es así. Pero yo te digo que al correr, yo tengo más de 30 años de médico, y el correr de este tiempo ha cambiado mucho, la gente se ha concientizado, consulta más, se hacen más estudios, o sea, hay más disponibilidad y están la gente más presta a hacerse este tipo de controles.
Doctor, estimo que en plena pandemia no se hacían tantos controles, no me refiero solo a este tema, ¿no? Bueno, ese fue un problema que hemos tenido durante 2 años de pandemia, en el cual se hacían al mínimo los chequeos estos, claro. Porque hubo otras prioridades a nivel sanitario, entonces hubo restricciones en los cuales no se hizo prácticamente screening, hubo mucho tiempo, el cual por eso se ha visto en este último tiempo un resurgimiento de lesiones que podían haberse prevenido con anterioridad. Pero bueno, esperemos que haya sido solamente algo muy puntual y que la gente se pueda controlar como se hacía antes de la pandemia. Doctor, ¿el exceso de alguna comida en especial? Los factores que predisponen siempre está en la base genética de cada paciente y siempre hay un desencadenante, o sea, no se enferma el que quiere, sino el que tiene una predisposición. Siempre lo que se hace referencia es las conductas saludables siempre reducen los riesgos de presentar tumores. En este caso, lo que es el alcohol, las comidas ricas en grasas, el exceso de peso, la falta de actividad física, las comidas con muchas proteínas, eso influye en que se puedan desarrollar este tipo de lesiones. Del otro lado tenés la ingesta adecuada de fibras, que son las frutas y verduras, comer menos carnes, hacer actividad física, eso te reduce los riesgos. O sea, hay una amplia cantidad de gente que probablemente pueda llegar a tener, porque... Claro, pero esos son factores que predisponen más la parte genética que claro. es propia de cada paciente. Claro. Fumar también, eso, el fumar y el alcohol son 2 hábitos que son nocivos, entre otras cosas, para el aparato digestivo. Sí, recuerdo haber hablado con el doctor Graciosi en algún momento que por ahí se podía en otras enfermedades diagnosticar a la distancia, pero en este caso no es el mejor ejemplo, ¿no? Porque el estudio hay que hacerlo con la persona sí o sí presente. Y sí, primero vos empezás el paciente que consulta, hay que revisarlo. Una vez que vos si palpás o no algo, se hace el estudio y ahí se detecta. Si el estudio da positivo, que tiene una lesión que no se puede resecar, ya se hacen otros estudios y evidentemente después ese paciente es pasible de una cirugía o algún tratamiento oncológico. Pero en principio, digamos que el screening lo que apunta es a detectar en forma precoz aquellos pacientes que tienen lesiones pequeñas que se pueden sacar por endoscopía. También detecta quizás lesiones que son no tan pequeñas. Exactamente, sí, ya esos son lesiones por ahí avanzadas y bueno, el paciente se opera y depende la categorización que tiene, es también la sobrevida que tiene, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, por eso el mensaje tiene que ser que hay que consultar, hacerse los chequeos, hacerse la sangre oculta en materia fecal a partir de los 50 años de edad y después hacerse los estudios endoscópicos para la detección temprana del cáncer de colon. Que piensen también, que no es un dato menor me parece, que no hay que trasladarse a ninguna otra ciudad, que todos estos estudios... No, se pueden hacer acá, se hacen de hecho, se hacen tranquilamente, así que eso no tienen por qué andar movilizándose. Claro. El hospital cuenta con la aparatología y necesaria para extraer todo tipo de lesiones. ¿Conforme, doctor, como lo tratan aquí en el hospital? Sí, muy conforme, me siento muy cómodo y estamos trabajando con mi hijo acá desde hace un tiempo y muy bien. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.